¿Cómo pasó Venezuela de ser uno de los países más ricos de América Latina a tener una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI? Millones han huido, la inflación se volvió absurda y todo comenzó con una promesa de justicia que terminó en ruina. Esta es una historia de poder, de petróleo y de decisiones que lo destruyeron todo. Mentepac, grandes ideas sin perder tiempo. Este es un resumen del video La crisis de Venezuela en 15 minutos del canal Memorias de Pez. Aquí descubrirás cómo una nación con las mayores reservas de petróleo del planeta cayó en hiperinflación, pobreza masiva y un éxodo histórico. Y lo más impactante, todo esto ocurrió en apenas 2 décadas. Aprender esta historia es entender cómo evitar errores que destruyen países y personas. 1. Un país rico que dependía de un solo producto. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los países más prósperos de América Latina. Gracias a sus enormes reservas de petróleo, el país vivió décadas de crecimiento económico acelerado, expansión de las ciudades y modernización del Estado. Pero esta riqueza tuvo un precio. Venezuela se volvió completamente dependiente del petróleo. Cuando los precios eran altos, el dinero fluía, pero cada vez que caían, la economía colapsaba. Además, esta bonanza no se invirtió en diversificar ni en fortalecer otras industrias. Aquí la lección es clara, ya sea a nivel de país, empresa o persona, la dependencia de una sola fuente de ingresos te hace frágil. A esto se sumó una corrupción profunda y una creciente desigualdad, el terreno perfecto para que un discurso populista tome el poder. Y así fue. 2. La revolución bolivariana y el auge del chavismo. Cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1999, prometió una revolución en nombre del pueblo. Reformó la Constitución, nacionalizó sectores estratégicos y usó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales masivos. En un inicio, millones de venezolanos sintieron mejoras reales, acceso a salud, educación y alimentos subsidiados. Pero aquí viene otra gran lección. No confundas generosidad con sostenibilidad. Un modelo que reparte sin producir termina agotándose. En lugar de fortalecer el aparato productivo, el gobierno creó una cultura de dependencia y gastos sin control. Cuando el dinero se acabó, la estructura colapsó. Además, centralizar el poder, silenciar críticas y evitar la transparencia nunca es un buen camino. Es por eso que en tu vida personal o profesional, también necesitas escuchar a quienes piensan diferente. El poder sin control destruye. 3. La caída del petróleo y el inicio del colapso. La caída de los precios del petróleo en el 2014 fue un punto de inflexión. Sin ingresos, el gobierno comenzó a imprimir dinero sin respaldo. El resultado: hiperinflación histórica, hambre, desempleo y migración masiva. Aquí hay una enseñanza clave para todos. Cuando evades enfrentar un problema con soluciones reales, solo lo haces crecer. El gobierno, en vez de recortar gastos o abrirse al diálogo, eligió atajos, y eso lo llevó al desastre. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si acumulas deudas, ignoras señales o retrasas decisiones difíciles, los problemas se te van a multiplicar. Además, imponer controles forzados en lugar de fomentar libertad económica paralizó aún más al país. La productividad desapareció, las oportunidades también, y millones tuvieron que buscar un futuro fuera. 4. De la crisis económica a la crisis humanitaria y política. Lo que comenzó como una crisis económica se transformó en una emergencia humana. Escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos, pero también represión, censura y persecución política. La enseñanza aquí es profunda.
Cuando una persona o un país pierde la capacidad de autocrítica, se hunde en su propia mentira. El gobierno negó la crisis, culpó a enemigos externos y se cerró al cambio. Lo mismo ocurre cuando nosotros no aceptamos nuestras responsabilidades. El aislamiento, la soberbia y el miedo al cambio pueden destruir todo lo que hemos construido. Además, cuando el poder se convierte en fin y no en medio, el daño es irreversible. Maduro no solo heredó una bomba, la alimentó. Y en cualquier nivel de liderazgo, la empatía y la verdad son herramientas de construcción, no la represión. 5. El presente incierto y los cambios posibles. Venezuela hoy es un país que lucha por sobrevivir. Algunos indicadores han mejorado ligeramente, pero la desigualdad y el daño estructural siguen presentes. El poder continúa concentrado, la población cansada. ¿Qué podemos aprender de esto? Que toda recuperación empieza con asumir la realidad, abrirse al diálogo y construir desde abajo. No hay soluciones mágicas, solo compromiso, visión a largo plazo y responsabilidad compartida. También es importante entender que la libertad, la democracia y la estabilidad no se heredan, se defienden, se protegen y se trabajan día a día. Y esto sucede tanto en una nación como en tu vida personal. Venezuela nos muestra hasta dónde puede llegar la destrucción cuando la verdad, la ética y la diversidad de ideas se pierden. Pero también deja una luz. Mientras haya voluntad de cambio, siempre hay un camino de regreso. Venezuela fue símbolo de riqueza. Hoy es sinónimo de crisis. ¿Crees que podrá recuperarse algún día? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Déjanos tu reflexión en los comentarios y comparte este resumen si crees que más personas deben aprender esta lección. Mentepac, grandes ideas sin perder tiempo.